No eran solo actores, eran dioses con trajes planchados y rostros empolvados. Sus voces llenaban la radio. Sus sonrisas agotaban cada boleto en taquilla. En pantalla, bailaban, lloraban, amaban. Fuera de cámara, muchos sangraban en silencio. La época de oro del cine mexicano fue un brillo envuelto en sombra. Sus estrellas eran adoradas, pero jamás cuestionadas. Y detrás de cada primer plano icónico había una verdad demasiado oscura para el reflector. Algunos fueron víctimas, otros verdugos. Y muchos, ambas cosas. La cámara nunca parpadeaba, pero la sociedad sí, una y otra vez. Porque era más fácil aplaudir una fantasía que enfrentar lo que se rompía detrás de ella. Drogas, traición, secretos, amantes, silencios. Ese fue el verdadero guión. El que ningún estudio quiso producir. El que se escribió en hospitales, en informes policiales, en rumores susurrados. Hoy no venimos a ensuciar leyendas, venimos a completarlas. Porque si la fama es una máscara, no tengamos miedo de levantarla. Y si crees que todo mito merece su verdad olvidada, suscríbete y comenta abajo. ¿Qué actor de la época de oro siempre te pareció que ocultaba algo? Lo veías entrar, con su sombrero ladeado, su pantalón a medio caer, y la sonrisa torcida que parecía curar al país entero. Cantinflas no era solo un actor, era un alivio nacional. Mario Moreno se volvió intocable, un mito. El hombre que, con un enredo de palabras, desenredaba las penas de un pueblo golpeado. Pero mientras el país reía, él construía otro tipo de poder, uno más silencioso, uno más cómodo. Cantinflas tejió lazos con los altos mandos, amistades con presidentes, negocios con el PRI, silencios bien pagados. Y cuando la sangre manchó la Plaza de las Tres Culturas en 1968, él cayó. Mientras cientos de jóvenes caían, él no soltó ni una línea. Fue el bufón que no habló cuando el reino se quemaba. Algunos dicen que fue miedo, otros cálculo. Pero el dolor no distingue justificación. En el teatro de la política, Cantinflas fue un actor hábil, quizás demasiado. Se le acusó de apropiarse de ideas ajenas, de acallar talentos emergentes, de mantener su corona, aunque se apagara el escenario de los demás. Murió rico, pero solo, rodeado de paredes que no respondían los aplausos. Y aunque nadie podrá borrar sus risas, tampoco se puede esconder la otra cara del espejo. Porque cuando el payaso baja el telón, lo que queda es el hombre. Era la imagen del hombre fuerte, rudo, valiente, mexicano hasta los huesos. Pedro Armendáriz no actuaba, imponía. Con María Félix y Dolores del Río, formó parte de los cuadros más icónicos del cine nacional. Y cuando cruzó a Hollywood, su presencia no se diluyó. Se volvió fuego exportado. Pero detrás de su mirada de acero, había un dolor que ni el celuloide podía congelar. En 1956, filmando una cinta en Utah, Armendáriz fue expuesto a radiación. Le dijeron que era seguro, pero el cáncer llegó igual. Y no llegó solo. Llegó con rabia, con miedo, con noches de insomnio y silencios largos. Armendáriz siguió actuando. Incluso filmó una cinta de James Bond ya enfermo, con la muerte en los huesos, pero el deber en el rostro. Hasta que un día decidió no esperar más. Se disparó en la cabeza en 1963, solo, en un baño del hospital donde lo trataban. Algunos lo llamaron cobarde. Otros, valiente. Pero lo cierto es que el hombre que encarnó la fuerza murió en silencio, como si no quisiera que el mundo lo viera débil ni una vez. Y así, su legado quedó suspendido, entre la gloria pública y el dolor privado que nunca permitió filmar. Tenía una voz que podía enamorar por teléfono, una presencia que imponía sin moverse. Arturo de Córdoba fue el galán de las pasiones complejas, el amante de los silencios intensos. Pero ese mismo magnetismo que conquistó millones de corazones en pantalla,
era el mismo que, en privado, rompía otros tantos. Dicen que con las actrices era un caballero, hasta que dejaban de aplaudir. Entonces aparecía el otro rostro, el del hombre que manipulaba con palabras suaves y gestos fríos. Controlador, celoso, intenso hasta lo tóxico. Muchas coestrellas hablaron de su capacidad para hacerlas sentir adoradas, y luego vacías, como si hubieran actuado en una película sin saberlo. Se decía que exigía reescrituras de guión para que sus personajes nunca fueran superados por una mujer. Que revisaba el maquillaje y vestuario de sus compañeras, no por estética, sino por control. Afuera, los fans lloraban por él. Dentro del set, algunas lloraban por él también, pero por razones que nadie escuchó. Y así, el hombre que sabía llorar en cámara como nadie, era incapaz de entender las lágrimas que él mismo causaba fuera de escena. Su leyenda es doble, como sus papeles, el romántico que salvaba y el hombre que devoraba lo que tocaba. Lo veías y pensabas en México. Bigote impecable. Caballo firme. Voz que llenaba palenques y cines por igual. Antonio Aguilar era el patriarca del cine ranchero, un ícono que parecía no tener grietas. Pero los íconos también proyectan sombra. Mientras el público lo aclamaba como símbolo de la familia tradicional, en su hogar, la tradición se confundía con imposición. Flor Silvestre, su esposa y estrella por derecho propio, era a menudo opacada por su figura dominante. Se decía que Flor tenía una voz que podía llenar teatros, pero una vida donde debía bajar el tono. Rumores de infidelidad recorrían pasillos del espectáculo, pero jamás llegaban a los encabezados, porque Antonio era intocable, porque los ídolos masculinos no eran cuestionados, solo venerados. Muchos lo llamaban el último gran charro, y lo fue. Pero también fue un hombre que por proteger su imagen cerró puertas a otras voces, incluso dentro de su casa. El charro que cabalgaba con orgullo frente a miles, a veces no sabía cómo caminar con humildad en privado. Y así, entre jaripeos, mariachis y reflectores, quedó grabada su imagen. No siempre su verdad. Pocos moldearon la imagen de México como él. Emilio "el Indio" Fernández no solo dirigía películas, esculpía identidad nacional en celuloide. Era el rostro detrás de María Candelaria, el alma furiosa de la perla, el arquitecto de un México de cactus, balas y poesía visual. Pero el genio venía armado, literalmente. El Indio caminaba con pistola al cinto, no era un símbolo, era una advertencia. Disparaba al aire si el set se retrasaba. Golpeaba actores por una escena mal dicha. Era leyenda y tirano en partes iguales. Lo amaban por su visión, pero muchos lo temían por su temperamento. Directores lo respetaban. Técnicos lo evitaban. Vivía entre arrestos, peleas de cantina y obsesiones que cruzaban el límite del arte al abuso, porque su pasión no tenía freno. Y cuando el arte se convierte en excusa para el caos, el precio lo pagan los demás. El Indio quería capturar el alma de México, pero a veces parecía dispuesto a romperla para lograrlo. Fue premiado, inmortalizado, estudiado, pero también fue temido, silenciado, protegido por un sistema que perdonaba todo si venía con una estatua al final. Era imposible no reír con él. Joaquín Pardavé tenía ese talento innato para lo absurdo, lo tierno, lo entrañable. Un gesto suyo bastaba para encender una sala entera. En El Paisano Jalil, México de mis recuerdos, fue el padre amable, el abuelo sabio, el vecino metiche que todos adoraban. Un genio de la comedia, al menos en pantalla. Pero detrás del bigote y la carcajada fácil se tejía otra historia. Guiones registrados a su nombre, que otros decían haber escrito. Ideas que salieron de pláticas casuales y terminaron firmadas por él. Se rumoreaba que escuchaba, tomaba nota en silencio y luego transformaba todo en obras propias. Una inteligencia brillante, sí, pero también oportunista.
Algunos jóvenes escritores juraron haber sido estafados. Actores secundarios hablaron de escenas que se les quitaron sin explicación. Todo envuelto en sonrisas. Todo con ese disfraz perfecto que es el humor. Porque nadie quiere cuestionar al que hace reír. Porque señalar al comediante se siente como romper algo sagrado. Pero incluso los payasos más queridos pueden esconder cicatrices que no son suyas, sino de quienes los ayudaron a brillar. Y luego fueron olvidados. Joaquín nunca enfrentó acusaciones públicas. Murió como una leyenda. Pero en los círculos de guionistas, su nombre aún causa silencio incómodo. Su voz era terciopelo. Sus frases, puro veneno envuelto en perfume. ¿Me estás oyendo? ¿Inútil? Arroz. Con esas líneas, Mauricio Garcés se convirtió en símbolo sexual de toda una generación. El soltero codiciado, el caballero del doble sentido, un maestro del arte de la insinuación, que, en realidad, había perfeccionado el arte de la manipulación. Detrás de cada sonrisa irresistible, había una mirada que no pedía permiso, una mano que no esperaba consentimiento. Actrices jóvenes temblaban cuando sabían que les tocaría escena con él, no por respeto, sino por miedo. Se hablaba en voz baja de tocamientos fuera de guión, de insinuaciones de broma que no eran broma, de papeles que solo se conseguían si aceptabas cenas privadas y de carreras arruinadas por un no. Pero nadie lo denunciaba, porque él era Mauricio Garcés, el ídolo, el elegante, el que nunca haría algo así. El carisma era su escudo, la fama, su licencia. En México, ser galán te daba permiso, y Garcés supo usar ese permiso hasta el último día. Hoy, muchos aún ríen con sus películas, pero entre bambalinas, las risas dejaron marcas. Quizás es hora de preguntarnos, ¿cuántas víctimas callaron para no dañar al mito? ¿Y cuántas mitologías seguimos aplaudiendo sin ver a quién pisaron para elevarse? Ramón Gay era todo presencia, perfil perfecto, voz serena, mirada hipnótica. En pantalla parecía un caballero escapado de una novela. Pero detrás de esa elegancia se escondía un temperamento que nadie sabía manejar. Era intenso, pero no como piropo de revista. Intenso como tormenta que no avisa. Intenso como celos que hieren. Amó con furia y odió con la misma pasión. Tuvo romances con actrices, modelos, fans. Algunos decían que era seducción, otros que era acoso envuelto en rosas. Su vida sentimental era un triángulo que nunca cerraba. Y fue precisamente un triángulo lo que lo mató. Un esposo celoso. Una escena que se volvió real. Un disparo que cruzó el aire en plena Ciudad de México. Y Ramón cayó como si fuera otra toma de cine. Solo que esta vez no había corte. Murió en brazos de la misma fama que lo hizo irresistible, y en el silencio de muchos que sabían y callaron. Porque Ramón Gay era el galán imposible, y en los años 50 eso significaba: nadie lo toca, nadie lo juzga, nadie lo frena. Hasta que fue demasiado tarde. Hoy su historia se recuerda como escándalo, pero detrás del morbo hay una advertencia: el encanto no siempre es inocente. Y los sets de cine también tienen fantasmas que no descansan. En el cine mexicano, el apellido Soler abría puertas. Era sinónimo de arte, prestigio y silencio garantizado. Julián Soler fue actor, sí, pero donde más poder tuvo fue detrás de cámara. Ahí sus decisiones no se discutían. Ahí sus errores se tapaban con aplausos. A muchos los hizo brillar, pero a otros los apagó para siempre. Prometía estrellato a cambio de obediencia, y cuando no lo recibía, borraba carreras como si fueran líneas de guión. Actrices marginadas, técnicos sin crédito, proyectos saboteados. Todo sin gritos, sin escándalo. Solo desaparecías. Nunca necesitó levantar la voz. Tenía algo más poderoso, un apellido respetado y un sistema que no pedía explicaciones. Algunos lo defendían. Era estricto, no injusto. Solo exigía excelencia.
Pero tras bastidores, la otra versión crecía. Fraudes económicos, pagos desaparecidos, fondos mal usados. Y lo más brutal, proteger a los suyos, aunque eso significara aplastar a los demás. Julián Soler no fue un monstruo. Fue algo más peligroso. Un hombre brillante, con poder absoluto. Y el poder, cuando no se cuestiona, se convierte en dictadura silenciosa. Hoy, su legado vive en películas que aún emocionan, pero también en historias que nunca se filmaron, porque él decidió que no merecían luz. Le decían el Gallo Giro. Y cuando entraba en escena, nadie cantaba más fuerte. Luis Aguilar era pura alegría ranchera, pura energía popular, un ídolo que hacía vibrar al pueblo y que parecía invencible. Su voz llenaba teatros, su sonrisa conquistaba cámaras y su carisma, ese carisma natural, chispeante, lo convirtió en uno de los galanes más queridos de su generación. Pero en la vida real, la fiesta nunca se apagaba, y eso lo destruyó. Aguilar vivía como cantaba, con pasión, con intensidad, sin frenos. El alcohol se volvió compañero fiel, las noches largas, eternas, las peleas, frecuentes, los amores, fugaces y turbulentos. Lo que era encanto, se volvió tormenta. Lo que fue ídolo, terminó siendo advertencia. Con el tiempo, su salud se deterioró. Su imagen pública empezó a tambalear. Y aunque seguía sonriendo ante las cámaras, por dentro el gallo estaba herido y cansado. No lo olvidaron, pero tampoco lo entendieron. Porque Luis Aguilar era un espejo del México que lo vio nacer. Fuerte, festivo y lleno de heridas que nadie quería mirar. Murió sin escándalos, pero también sin el homenaje que merecía. Hoy, cuando se escucha su voz en una vieja cinta, muchos recuerdan al artista. Pocos se atreven a recordar al hombre, y eso, en el fondo, es lo que más duele. Antes de Pedro Infante, antes de Cantinflas, hubo un mexicano que conquistó Hollywood cuando el cine aún no tenía voz. Su nombre, Ramón Novarro. Galán silencioso, mito internacional, hombre roto. Nacido como José Ramón Samaniego en Durango, se transformó en ícono en la meca del cine. Fue Ben-Hur en 1925. Un papel que lo inmortalizó y lo encadenó a una vida que nunca pudo ser suya, porque Novarro era un hombre de fe y un hombre que amaba a otros hombres, y eso, en aquella época, no se perdonaba. Vivió oculto, atemorizado, culpable de un crimen que no era tal, ser él mismo. Durante décadas, escondió su verdad tras crucifijos y confesiones, implorando perdón por un deseo que la sociedad convertía en pecado. Hollywood lo aplaudía de día y lo crucificaba de noche. Sus relaciones eran breves, furtivas, secretas, no por falta de amor, sino por exceso de miedo. Murió brutalmente en 1968, asesinado por dos hermanos a los que había contratado. Lo golpearon, lo torturaron, buscaron dinero escondido, pero encontraron solo soledad y silencio. Fue un crimen que expuso la hipocresía de un sistema que aplaudía su belleza, pero jamás aceptó su verdad. Ramón Novarro no fue una víctima solamente de la violencia, sino de la doble moral, de una industria que celebraba ídolos, pero destruía hombres. Hoy, su nombre vive entre susurros, pero su historia grita, porque nadie debería morir por amar en la oscuridad. Tenía el porte de un rey, el acento de otro mundo, y unos ojos que parecían contener tragedias antiguas. Jorge Mistral, nacido en España, llegó a México con la guerra civil tatuada en la memoria, y en la pantalla se convirtió en el aristócrata irresistible, el hombre que amaba con furia y moría con estilo. Pero fuera del guión, Mistral era un jugador, no solo en las cartas, sino con su propia vida. Apostaba dinero, apostaba amistades, apostaba amor y muchas veces apostaba su alma. Tras el brillo había deudas, no solo económicas, sino emocionales, con mujeres que lo amaron y temieron, con amigos que lo ayudaron y fueron traicionados, con un sistema que lo encumbró y luego lo dejó caer.
Su carácter fuerte chocaba con directores, su ego destruía puentes, y sus noches se llenaban de humo, copas vacías y promesas rotas. En 1972, cuando ya no quedaba crédito que pedir, ni fama que escudar, Jorge Mistral se suicidó con un arma de fuego. Dicen que fue por salud. Otros aseguran que fue por desesperación. Tal vez fue una mezcla. El cuerpo cansado y el alma herida sin cura. Lo que queda claro es que el hombre que encarnaba la nobleza en pantalla murió sin corona, sin aplausos y sin final feliz. Pero en cada escena donde su mirada corta el silencio, en cada beso dado con rabia, Jorge Mistral sigue apostando. Y tal vez, en esas imágenes congeladas, ganó la única partida que le importaba: la inmortalidad. Tenía el rostro de la amenaza, los ojos de la furia, y una voz que podía desmoronar héroes sin levantar la voz. Carlos López Moctezuma no actuaba al interpretar villanos. Él era el villano, en pantalla y fuera de ella. Lo amaban los directores, lo temían los actores, y el público lo odiaba con pasión. Pero nadie preguntaba cómo lograba tanta verdad. Porque la verdad era más incómoda que su personaje más cruel. Fuera del set, Moctezuma mandaba, en camerinos, en contratos, en decisiones. Humillaba a novatos, silenciaba críticas, y cuando no quería compartir escena, el otro actor no volvía a ser contratado. Se hablaba de listas negras que él mismo dictaba, de favores políticos, de venganzas silenciosas, y de un poder que iba más allá del cine, el de callar carreras enteras con una sola llamada. Su fama creció con sus enemigos, pero nadie se atrevía a enfrentarlo, porque mientras México soñaba con sus películas, la industria temblaba con su presencia. Y sin embargo, el personaje lo consumió. Ya no sonreía sin sarcasmo, ya no hablaba sin herir. Era un hombre atrapado en su propio guión, uno donde el villano nunca recibe redención. Murió en 1980, sin homenajes sinceros, sin lágrimas en las butacas, solo con respeto forzado, y con miedo que aún flota en los pasillos donde alguna vez gritó. Carlos López Moctezuma no fue olvidado, fue recordado con escalofríos, y a veces, en el cine, ese es el peor castigo. Su sola presencia llenaba la pantalla, alto, inmenso, imparable. Wolf Rubinsky no necesitaba diálogo, su cuerpo hablaba por él, y lo que decía era, no te acerques. En el cine era el sicario, el esbirro, el criminal. Siempre el que entraba para destruir, siempre el que moría. Pero antes te hacía temblar. Lo que el público no sabía era que ese miedo no terminaba cuando gritaban ¡corte! Rubinsky cargaba su personaje incluso entre escenas, y según muchos, su fuerza no era solo actuación. Dueño de un club nocturno, rodeado de gente poderosa y peligrosa. Se decía que controlaba más que la barra. Controlaba a la gente. Actores que le debían favores, productores que lo contrataban por obligación, silencios comprados con amenazas veladas. Y cuando hablaba, lo hacía como un hombre que sabía cosas, demasiadas cosas. Algunos decían que tenía vínculos con el crimen, otros que manejaba extorsión como quien maneja maquillaje. Nunca se probó nada, pero nadie se atrevía a investigarlo. Porque Wolf Rubinsky inspiraba miedo real, no del que se apaga con los créditos, del que se queda pegado al alma. Y así vivió, intocable, indomable, irreemplazable. Murió en 1995, pero los ecos de su sombra aún caminan por los pasillos del cine mexicano. No como una leyenda, sino como una advertencia. Toda máscara brilla mejor con luces. Pero, ¿quién la sostiene cuando se apagan? En la época de oro, el rostro no bastaba. Había que parecer perfecto, había que parecer eterno, aunque eso costara el alma. Algunos actores vivieron con doble guión, el que interpretaban para la cámara y el que ocultaban para sobrevivir. Una identidad falsa, un matrimonio obligado,
una adicción negada, una agresión silenciada, un secreto que no podía cruzar la lente, porque la industria no premiaba la verdad. Premiaba la imagen. El que se quebraba era reemplazable. El que hablaba demasiado, borrado del elenco. Y así, muchos construyeron carreras sobre heridas, aplaudidos por lo que fingían y olvidados por lo que eran. Algunos murieron antes de poder contarlo, otros callaron hasta el final, pero sus máscaras, esas que tanto protegieron, no evitaron el precio, porque cuando finges ser otro por demasiado tiempo, la verdad ya no sabe a ahogar, sabe a traición. Y eso también lo dejó el cine. Entre sus premios, sus cámaras y sus vitrinas, una caja de dolor que nadie quiso abrir. Hasta hoy. Muchos de ellos nunca ganaron una estatuilla, pero dejaron cicatrices en la historia. Fueron olvidados por las academias, borrados de las biografías oficiales y reemplazados en los homenajes. Porque dijeron demasiado, amaron de forma incorrecta, o vivieron una verdad que el público no quería aceptar. Y sin embargo, ahí están. Sobreviviendo en cintas gastadas, en frases que aún repiten los abuelos, en fotografías que tiemblan pero no desaparecen. La industria premió al personaje. Nosotros hoy rescatamos a la persona, la que sangró por dentro mientras hacía reír, la que cayó por miedo, la que se perdió en adicciones, la que amó donde no debía, la que brilló aunque nadie quiso verlo. Este es su verdadero legado. No el que se entrega en galas, sino el que se susurra cuando la pantalla se apaga. Porque la historia no se completa con premios, se completa con justicia. Y si estás aquí, es porque tú también crees que toda leyenda oculta merece su verdad. Comenta, ¿cuál de estos íconos te impactó más? ¿Y por qué crees que su verdad fue silenciada? Suscríbete si quieres más historias que el cine no se atrevió a contar.